Entonces, seguimos. Seguimos, ahí estamos. Bien. Tiene cara de aburrida, Volkeniski. O de dormida. De dormida, no puedo más, pero aburrida en su clase jamás. Perdón. Bien. Bueno, entonces estábamos en que el síndrome urémico hemolítico. Decíamos que en qué consiste el producido por la bacteria. ¿Está bien? Producido por la bacteria Escherichia coli. Entonces, dijimos, ¿existen otras causas del síndrome? Primero, ¿existen otras causas del síndrome urémico? Sí. ¿Dentro del hemolítico existen otras causas? Sí. Y este específicamente, que es endémico de la Argentina, lo produce una bacteria. ¿Qué bacteria? La Escherichia coli 157H7. ¿Está bien? O sea, esa es la cepa que lo produce, la cepa específica. Bueno, ¿qué es lo que hace el bichito este? ¿Cómo es que este bichito nos produce daño? ¿Por qué produce la Escherichia coli daño en nuestro organismo? Tiene toxinas que dañan el tubo, el Fabrica sistema una gastrointestinal. toxina similar a la toxina de Shiga. ¿Está bien? Es una Ujú. toxina similar a la toxina de Shiga que la Que produce. tiene 2 etapas, ¿no? ¿Cómo? Tiene 2 etapas, ¿no? Una donde afecta más a la parte gástrica, más a la parte del estómago, y otra donde afecta más al intestino, entonces tiene 2 tipos de síntomas distintos. Pero, ¿qué es lo que hace la toxina? La toxina, que es una toxina similar a la de Shigella, la toxina de Shiga, que es la que produce la Shigella, y produce también otra toxina más, también, o sea, la más importante es la de Shiga, pero produce una parecida a una disentería, pero la que me importa es la de Shiga, es la más importante. ¿Qué hace esa toxina? Se une a un receptor específico del endotelio vascular. Es lo que hace. Se une a un receptor específico que está en el endotelio vascular humano. Y eso estimula, por un lado, la secreción de citocinas por parte del endotelio. ¿Está bien? Y Me perdí. Estamos con la toxina en el tubo gástrico. Shiga. La toxina ¿En qué endotelio? La toxina de la Escherichia coli, que nos interesa a nosotros, es una toxina similar a la toxina de Shiga que fabrica la Shigella. Es ¿No similar. es la que te pelaba las células del endotelio? ¿Cómo? Estoy en otra? ¿No era la que te pelaba como las células del epitelio? Esto no me sale la palabra. Sí. Bueno, pero eso pasa a consecuencia de lo que le voy a contar ahora. O sea, estamos en ese tema. La toxina no afecta específicamente el epitelio, sino que se une a los endotelios de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Esa unión al endotelio produce, por un lado, la activación de un sistema de inflamación, porque el endotelio empieza a secretar citocinas como interleucina, por ejemplo, interleucina 8. Bueno, y esas citocinas, ¿qué hacen? Generan el proceso inflamatorio en los vasos sanguíneos donde está el endotelio que se ve afectado por la toxina que se pegó a esas células endoteliales. Vamos a hacerlo así. La bacteria genera una toxina. La toxina se une a receptor de endotelio. Esto genera producción, por un lado, de citocinas y por otro lado produce lisis del endotelio. ¿Está bien? Entonces ahí tengo.
tengo así. La bacteria produce una toxina, la toxina se une a un receptor del endotelio vascular, y eso produce, por un lado, abajo dice lisis celular, y arriba dice producción de citocinas. Esto trae a su vez inflamación. ¿Está bien? Entonces tengo dos procesos. Tengo un proceso inflamatorio, que en el caso del tubo digestivo es un proceso inflamatorio local, y por otro lado tengo un proceso de lisis del endotelio, y por ende ahí comienza lo que llamo la microangiopatía. O sea, la microangiopatía es justamente la lesión de los vasos sanguíneos que comienza con la lisis del endotelio que pertenece a esos vasos sanguíneos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué va a pasar cuando hay lisis del endotelio? Por un lado, los glóbulos rojos que tienen que pasar por esos vasos sanguíneos se rompen, se crenan, porque el endotelio no está sano. Los glóbulos rojos necesitan un endotelio sano para viajar por el medio del tubo, del vaso sanguíneo. Y en los vasos más chiquititos, más todavía, tienen que estar separados las paredes. Si las paredes, las células de las paredes endoteliales están activadas en un proceso inflamatorio, si están lisadas, si no están y dejan expuesta la membrana basal, entonces los glóbulos rojos se rompen. Y además, la exposición de las membranas basales y las lesiones del endotelio promueven la trombosis. ¿Está bien? La producción de trombos. Bien. En el caso del riñón, esto, como decíamos, se traduce en trombos en la arteriola aferente, trombosis en la arteriola aferente, en necrosis de los glomérulos, que no se pueden irrigar. En necrosis puede haber necrosis de túbulos, es decir, realmente lo que se necrosa es más bien la zona cortical del riñón. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los tubos están tapados y la sangre no pasa de la misma manera. Bien. Eso es en el tema del riñón. Pero en el aparato digestivo, esto se traduce en que el epitelio intestinal, toda la mucosa intestinal, para ser exacto, el epitelio con todo lo que está dentro de esa mucosa, toda la mucosa se inflama. Hay un proceso inflamatorio en la mucosa. La consecuencia hay un proceso inflamatorio y hay un proceso vascular que acabamos de decir. El proceso inflamatorio es a raíz del proceso vascular. Entonces, ¿la consecuencia cuál es? Tengo una inflamación por la cual las células que están en la pared del intestino o del estómago, en las paredes del órgano, esas células tienden a dañarse, a desprenderse, a no absorber. ¿Está bien? Por un lado. Por otro lado, el proceso inflamatorio local, el proceso inflamatorio del propio intestino, de todo el tubo digestivo, en la pared del tubo digestivo está inflamada, el proceso inflamatorio local también hace que haya una mala absorción. Y el tercer fenómeno es que los vasos sanguíneos que están dañados pueden romperse y entonces puede haber hemorragias. Entonces, lo que voy a ver va a ser diarreas, ¿está bien? Mala absorción, hemorragias. ¿Está bien? Esa es la característica del tubo digestivo, que viene acompañado, por supuesto, con dolor abdominal, que es lo que acusa inicialmente el chico, dolor abdominal con diarrea con sangre. Esa es la sintomatología. El chico fue a McDonald's y viene con diarrea con sangre, y entonces, ¿por qué fue a McDonald's? Sí, fue porque fue a McDonald's, pero ojo, esa es la manifestación gastrointestinal. Ojo, porque esa es un problema, pero más problema es el problema renal, y el problema de la hemólisis, y el problema de la trombosis. O sea que la manifestación de la diarrea
Bueno, es una diarrea con mala absorción. El problema es todo lo que viene asociado con esto. Y además de eso, de esta hemólisis, tengo otro problema, que es la uremia que se produce después. La segunda parte que viene ya, o digamos, cuando el cuadro está bien desarrollado, ya viene con uremia, con los signos de la uremia. Y los signos de la uremia son todos los que vimos cuando vimos insuficiencia renal. ¿Se acuerdan que los mencionamos? Mencionamos neurológicos, musculares, hicimos una lista. ¿Está bien? Cuando vimos insuficiencia renal. Bueno, esos son signos de uremia, justamente. ¿Está bien? Pero en este caso, la uremia viene asociada a insuficiencia renal aguda, oliguria, hematuria, porque también hay sangrado. ¿Por qué hay sangrado en la orina? Por el mismo proceso que se produce sangrado en el tubo digestivo. Hematuria. ¿Por la ruptura de los vasos? Claro, ¿Es eso? exactamente. Nada más que en ese caso los vasos renales. Anemia hemolítica, porque hay hemólisis. ¿Qué es hemólisis? Que se rompen los glóbulos rojos, que se mueren. Perfecto. Se rompen los glóbulos rojos, eso es hemólisis. Entonces, anemia hemolítica, se rompen los glóbulos rojos dentro del torrente sanguíneo, ¿está bien? Y viene esto asociado con hipertensión arterial, ¿está bien? Se puede asociar a veces con signos neurológicos, que son generalmente derivados de la uremia, ¿está bien? Pero si uno dice el síndrome urémico, las características puntuales son esas que les cuento: insuficiencia renal aguda, oliguria, hematuria, hipertensión, anemia hemolítica, y bueno, el signo neurológico cuando lo hago. Esos son las características, eso es la característica de este síndrome urémico hemolítico. Y después puede tener todo lo de la uremia que habíamos visto, todo el síndrome urémico que habíamos descrito cuando hablamos de insuficiencia renal crónica. ¿Está bien? Que esos son signos de uremia en términos generales, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, alteraciones neuromusculares que traen, por ejemplo, dolor muscular, o que traen dolor en el abdomen por alteración neuromuscular del abdomen, de los músculos del intestino. Digamos, todo lo que habíamos nombrado antes, que ya habíamos hecho una ristra de cosas nombradas. Bueno, entonces tenemos el síndrome, esa es la caracterización del síndrome urémico hemolítico. Si la exposición a la toxina cede y si el paciente se lo trata con los antitrombóticos que corresponde, si se lo trata con forzadores de la diuresis, como se hace con insuficiencia renal aguda, si hace falta se lo dializará, ¿sí? Se le controla el tema de las hemorragias, entonces el paciente sobrevivirá a este síndrome urémico hemolítico, que es la mayoría de los casos, por suerte. Pero, ojo, porque es un cuadro que puede producir la muerte. Como ya lo han visto alguna vez, lo han escuchado ustedes. O sea, cada tanto aparece en el diario un chiquito que se murió por el síndrome urémico hemolítico. ¿Está bien? Bueno, o sea que hay que tener en cuenta que esto puede ser severo. Se los nombraba porque lo mencionaron el año pasado y este año que hablamos de patología renal, entonces hablamos de esto aparte porque tiene que ver con la alimentación. Entonces, ¿por qué no puedo comer la carne? Bueno, porque puede tener este bichito que genera esta bacteria y produce este cuadro. ¿Está bien? Una pregunta. Sí. En este caso del STEC, queda la toxina y la bacteria se muere, ¿no? La bacteria carece de importancia, el problema es que lo produce la toxina. No, ya sé, pasa que hay otras situaciones, en otras enfermedades, donde la bacteria se queda y es lo que genera después el problema más grande. La bacteria o el parásito, lo que sea. Bueno, ya vamos a ver, es el próximo tema que vamos a hablar, que va a ser las próximas charlas, cuando terminemos con renal, vamos a empezar con digestivo. Y con digestivo, el primer tema va a ser, bueno, gastritis, úlceras, y el siguiente van a ser diarreas, donde vamos a ver cuáles son los mecanismos de producción de lesión de los agentes infecciosos. Uno son las toxinas, que es este caso, en los cuales estos casos, en los cuales
la bacteria, digo, carece de importancia porque se trata igual que un antibiótico. Y la bacteria no es una bacteria resistente a todo, no es una bacteria que se va a morir. El problema que trae es que ya fabricó la toxina y la tenés adentro tuyo. Entonces, ese es el problema. A diferencia de otros bichos donde el problema de otros gérmenes es que no es las toxinas que produzcan, sino la lesión que producen por reproducirse. ¿Está bien? Hay algunos que producen las dos cosas, pero en términos generales el que produce la lesión por toxina, el bicho, nada, se muere de nada. No es un grave problema el germen en sí, la Escherichia coli en sí. Nada, eso se toma cotrimoxazol y listo. No es un te problema, o se pregunté por puede curiosidad nada incluso más. autolimitar. No es un problema la bacteria en sí. El problema es la toxina que fabricó la bacteria, vos te comiste la toxina de la bacteria. En realidad, ojo, porque vos no comés la toxina preformada. El tema es que la toxina la fabrica la bacteria en tu intestino. ¿Está bien? O sea, la bacteria en tu intestino se reprodujo lo suficiente para fabricar la toxina, pero mientras se reprodujo, no hubo ni siquiera grandes problemas. El problema lo tenés cuando la toxina empieza a hacer efecto porque se empieza a unir a las células endoteliales de todo el cuerpo y te hace esta microangiopatía y sácate, por llamarlo de una manera académica. Bueno, entonces ahí vimos esto. Y la otra cosa que quería ver, antes de seguir con, que también corresponde a diarrea, pero que antes de seguir con una palabrita que quería terminar con riñón, hablándoles de litiasis, es deshidratación. Hablar una palabra de deshidratación. ¿Está bien? Bien. La deshidratación, ¿qué es una deshidratación? Es un estado clínico. Es un estado clínico. Y es consecutivo, en general, a una falta de líquido en el cuerpo en general. ¿Está bien? Las deshidrataciones pueden ser por falta de ingesta o por exceso de pérdida. ¿Está bien? Pueden ser por falta de ingesta o por exceso de pérdida. Y a su vez, las deshidrataciones pueden tener pueden tener dos niveles diferentes. Puede haber una deshidratación del compartimiento extracelular o una deshidratación del compartimiento celular o intracelular. ¿Está bien? Son los dos deshidrataciones. Puede haber mixtas. Nosotros describimos un poco los dos extremos, pero pueden haber mixtas. En la deshidratación de la célula, lo que pierde líquido es la célula. Y en la deshidratación del sistema del extravascular, donde se pierde líquido es en el intersticio y en el vaso. Pero la mayoría de las veces, o muchas veces, son mixtas porque una conduce a la otra. ¿Por qué? Porque el desplazamiento de los líquidos hace que la deshidratación del intersticio pueda atraer el líquido de la célula y generar una deshidratación celular. ¿Está bien? O sea, si uno no toma líquido, va a haber una deshidratación intersticial, una deshidratación, extracelular, y luego se va a producir la deshidratación celular. ¿Está bien? O sea que una va a conducir a la otra. Bien. O sea que las deshidrataciones pueden ser de un compartimento, de otro compartimento o de los dos. Y a su vez pueden ser por falta de ingesta, un aporte inadecuado, le llamamos más que ingesta, un aporte inadecuado, porque puede ser que un paciente esté internado y no se lo aportamos endovenoso, o sea que le digo aporte. ¿Está bien? Falta de aporte o exceso en la pérdida. En la práctica, lo más común, lo más común no, porque depende del lugar, sí, se dan las dos cosas, lo más común son las dos cosas. Puede haber falta de aporte en las personas mayores, es más común en las personas mayores la falta de aporte, o sea, hay grupos etarios en donde la falta de aporte es más común, y hay otros grupos en donde la pérdida es más común. ¿Está bien? Ahora, cuando uno habla de pérdida, ¿cómo se puede perder líquido?
Orina, transpiración, Sudoración, respiración, heces. Bueno, espere, vamos a ver, pongámosle orina, ¿no? Falta de pérdida. La pérdida es orina, transpiración, como dicen, perfecto. ¿Sí? Heces, por las heces. Pongámosle. Respiración también. Respiración. Sí. Y hasta ahí me quedo. Bueno, puede ser. Acá me planto. ¿Cómo? Acá me planto, dije. ¿Cómo? Nada, un chiste, nada. Bien, no le escuché el chiste, pero bueno, la próxima me Deja, río. Natalia, deja. Listo, ya tarde para mí. Bueno, Ya está. estas son formas de pérdida de agua, perfecto. Por supuesto que puede haber un aumento de estas pérdidas de agua, ¿no es cierto? Pérdida de agua por orina, por transpiración, por heces, por respiración, puede ser perfecto. Pérdida de agua. Pero además, estas son pérdidas naturales, estas se pueden incrementar, pero además pueden haber pérdidas por motivos especiales. ¿Qué motivos especiales pueden asociarse a pérdida de agua? ¿Una diarrea o qué? Diarrea, el más común de todos, la diarrea, especialmente en los niños. Y cuanto más niños son, ¿de qué se ríe el Keniki? Nos reímos todos. Bien, entonces, tiene una remera que acá parece como una remera de peligro de ferrocarril. De acá se ve como si fuera... Ah, no, tiene... No sé, Buzo robado. Es un buzo que me prestaron y no sé qué, no tengo idea qué dice. Me prestaron, Dice ¿no? danger. ¿Le prestaron quién si está en cuarentena? Mi hermano, yo trabajo. Ah, usted va a trabajar. Hoy. ¿Cómo? No, digo... En breve me mandan de vuelta a trabajar desde casa, pero por el momento sigo disfrutando Se de lo unas prestó el horas de novio, libertad. se lo prestó el novio. Bien, está bien, perfecto. El actual, diría. Bueno, ¿y qué iba a decir? ¿En qué trabaja si seré curioso? Trabajo en la distribuidora de mi familia, tiene distribuidora de marroquinería y trabajo ahí. De marroquinería. De mochilas y Marroquinería, está bien. varias Bueno, cosas. bueno, bien, Ahora estamos metiendo cosas nuevas, pero bueno, básicamente es bueno, eso. perfecto. Es un trabajo Pero esencial. igualmente trabaja en familia, usted lo suyo más o menos lo va manejando, lo pilotea. Sí, siempre familia, muy judío lo mío. Son más esclavistas, dice. Mi familia son más esclavistas que lo, claro. Bueno, Sí, ya. No, pero vamos bien, por bueno, ahora. perfecto, me parece muy bien. Bueno, decía entonces que pérdida, entonces la diarrea es la pérdida, es la forma más, más habitual o más importante de pérdida de líquido, más allá de las pérdidas excesivas que puede haber, por ejemplo, por transpiración. O sea, uno puede decir, bueno, el tipo que vive en un lugar cálido se puede, bueno, fenómeno, sí, eso, pero lo más común no es eso, lo más común son las diarreas. Diarreas y vómitos son las cosas, las causas más comunes de pérdida. Y estas son intestinales. Existen otras, del tubo digestivo. ¿Existen otras del tubo digestivo aparte de la diarrea y el vómito? Sí, las fístulas intestinales. ¿Qué es una fístula? ¿Habíamos dicho que era una fístula alguna vez? ¿No? Si lo Una dijimos, no me fístula acuerdo. es la comunicación entre dos epitelios, que ya se los digo y de paso después lo vamos a repetir, pero ahora se los digo. La comunicación entre dos epitelios. Por ejemplo, ¿No es que se rompe? ¿cómo? ¿No es como que se rompe esa parte? No, No, fístula de lo que se unía para una diálisis o algo así, ¿no? ¿O estoy loca? bueno, no, para hacer una diálisis se hace una fístula arteriovenosa, que es la unión entre dos epitelios, pero es una cosa que está bien, tiene que Es ver con otra eso. fístula. Pero igual, sí es una fístula. Definición de fístula. ¿Cuál es la definición de fístula? Es la unión de dos epitelios de distintos órganos, por supuesto. Por ejemplo, yo tengo un tubo, como puede ser el tubo digestivo. Entonces tengo, ahora dibujo acá, dibujo un tubo, que puede ser el tubo digestivo. La línea negra central representa el epitelio, que es lo más superficial que tiene, porque adentro está la luz. O sea que ahí tengo el epitelio. ¿Está bien? Ahora, a ese epitelio, resulta que lo que le voy a hacer, a ese epitelio, lo que le voy a hacer, espérenme un segundito que tengo que hacer esto, porque si no...
A este epitelio, ¿qué le voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, al epitelio, le hice un dedo de guante. Miren, al epitelio ahora le hice un dedo de guante. ¿Se entiende? Que me empujó la pared. Ahora lo voy a estirar hasta que toma contacto con otra pared. Que a su vez es de otro órgano que tiene otro epitelio. Entonces mi epitelio, este que está acá, va avanzando hacia otro epitelio. ¿Hasta que qué pasa? Toma contacto con ese epitelio. Y el modelo terminado sería algo así como... algo así como esto. H de Mía, H de Héctor Hassan, acá estoy. ¿Qué pasó acá? Miren, este epitelio se unió con este epitelio. Entonces, lo que venía por acá, se puede ir por acá. ¿Se entiende? ¿O no? Al unir los dos epitelios, entonces los dos tubos están conectados. Ustedes dicen, ¿esto qué tiene que ver con perder nada? ¿Sí? ¿Qué pérdida? ¿Dónde está la pérdida ahí? Bueno, si la fístula da para afuera, porque la piel tiene su propio epitelio. Si la fístula da para afuera, lo entendería, porque se me sale todo para afuera. Pero acá los epitelios, claro, son los epitelios, por ejemplo, tengo el duodeno, viene el duodeno, y el duodeno me hace una fístula con el intestino grueso. Entonces el alimento que tenía que pasar por el duodeno y después pasar por todo el intestino delgado y llegar al grueso, ahora no hace eso, ahora directo va al grueso. ¿Se entiende? Me hace un bypass, me hace un salto. Pregunta, ¿es algo de lo que pasa parecido con el apéndice? ¿Se hace una fístula en el apéndice y pasa comida al apéndice y llega a ser apendicitis? ¿Algo así? ¿O estoy mal? Bueno, el apéndice puede hacer fístulas como cualquier parte del tubo digestivo. O sea que la fístula no es privativa de un órgano en particular, cualquiera. Y no solo el tubo digestivo, sino que pueden hacer fístulas, por ejemplo, la vejiga puede hacer una fístula. A veces hay fístulas del intestino a la vejiga, o del útero a la vejiga, o del útero al intestino, o lo que sea. Todo lo que tenga epitelio puede hacer fístula. Tiene cavidad, tiene epitelio, puede hacer fístula. Ahora, en el caso del apéndice, las causas de apendicitis más comunes no tienen que ver con fístulas, tienen que ver con que hay un proceso inflamatorio en el apéndice que termina como un dedo de guante, y eso se inflama, se obstruye, se inflama, y bueno, y eso, nada, hay que sacar ese apéndice antes que se rompa o antes que el proceso, digamos, se proyecte hacia el resto del intestino. Igual... No es una fístula. O sea... Puede fistulizar, como cualquier situación dentro del tubo digestivo puede fistulizar, pero no es lo común. Sí. Igual, profe, o sea, ¿por qué no un día se levanta el duodeno y dice voy a hacer una fístula con el intestino grueso? O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué se hacen las fístulas? Bueno, por ejemplo, posquirúrgico es muy común. Posinfecciones también. Bueno. Tenés un proceso infeccioso. ¿Por qué? ¿Cómo? Infecciones. Infecciones. No, que no había escuchado el segundo. Posquirúrgico, posinfecciones, procesos, por ejemplo, degenerativos o procesos que dañan, cualquier cosa que daña el epitelio, vos lo dañas al epitelio y el epitelio responde por ahí proliferando para un lado y empieza a proliferar y lo primero que encuentra... O sea, se une para donde le pinta. Para donde le pinta, claro. Exacto. Okay. ¿Qué más? Pero te hago una pregunta, después de una cirugía, ¿la fístula siempre se produce en el mismo lugar o puede ser que suceda alguna fístula en algún otro lugar que no tiene que ver con la cirugía? Pueden pasar las dos cosas.
Puede pasar las dos cosas, porque, y vos decís, ¿qué tiene que ver? No, hubo manipulación del intestino, la manipulación, por ejemplo, del intestino, porque vos estás operando una cosa, yo opero una cosa, pero el intestino lo tenés que sacar, correr, mover. La manipulación puede ser el estímulo para que se genere un proceso inflamatorio local, que es lo que inicia la liberación de factores de crecimiento epitelial, y crece el epitelio, y el epitelio crece para adentro, se hace un dedo de guante y busca lo que encuentre. Y lo que encuentra. Y de hecho, si uno coloca un tubo, por ejemplo, si uno coloca un tubo al intestino, por ejemplo un tubo para drenaje, que se coloque al intestino, o que se coloque a la vía hepática, por ejemplo, se colocan tubos de drenaje, el tubo se coloca, atraviesa la piel, el tubo atraviesa la piel, y después de un tiempo, como el tubo está comunicando como el tubo que yo coloco está comunicando con el tubo que corresponde para drenarlo, el epitelio empieza a crecer alrededor del tubo, y cuando yo saco el tubo, queda una fístula con el exterior, y sigue saliendo líquido para afuera. Hay que cerrar esa fístula muchas veces quirúrgicamente, porque queda el tubo, porque el epitelio hace eso. Es una forma de reacción del epitelio. El epitelio hace esas cosas. O sea, crece donde puede, crece. Eso pasa con todos los epitelios. Los vasculares, todos los epitelios hacen eso. Cuando se unen dos epitelios, entonces se forma una comunicación. Si el epitelio del intestino delgado se comunica con el epitelio del colon, entonces yo pierdo de absorber una parte del alimento. Y como no lo absorbo, lo elimino como materia fecal, y lo elimino con líquido incluido, y eso me trae deshidratación. ¿Está bien? Pero todo esto era porque en realidad decía que era una fístula, porque después vamos a hablar, o vamos a nombrar varias veces las fístulas cuando hablemos de digestión. Entonces decía, incremento de pérdida del tubo digestivo por vómitos, incremento de pérdida por diarrea, incremento de pérdida por fístulas que se pudieran producir, ¿sí? Pérdidas que se pueden producir en el tubo digestivo. También pueden haber pérdidas que no tengan que ver con el tubo digestivo y que son patológicas. Por ejemplo, las quemaduras. Las quemaduras, el paciente quemado, de quemaduras extensas, muere por deshidratación antes que por otros procesos. ¿Se entiende? O sea que antiguamente se creía que se moría por infecciones. Sí, se muere por las infecciones, pero es peor la deshidratación que la infección. La cantidad de líquido que se pierde es tan grande, porque la exposición del extracelular hace que se pierda gran cantidad de líquido y no hay manera de parar. Hoy en día lo que se hace es, antiguamente ¿qué pasaba? Se le ponían gasas o lo que fuera y eso chupaba el agua. Hoy en día se usan en vez de usar venda, se usa film. El film, como el de la cocina, se pone un film para evitar la pérdida de agua. Entonces, eso se usa hoy en día. Se ponen las cremas que haga falta, lo que sea, y en lugar de poner gasa, se pone film, para evitar la deshidratación justamente. ¿Está bien? Y luego otros procesos patológicos podrían ser poliurias por alguna patología. Lo vimos diabetes, por ejemplo. Poliurias por patologías diversas, o poliurias incluso causadas por diuréticos, ¿cierto? Nosotros podemos ser los causantes de las deshidrataciones administrando a los pacientes diuréticos que hacen que se deshidraten. La fiebre también puede ser un proceso por el cual se incremente la pérdida, en realidad aumenta la tasa metabólica de fabricación de agua y la pérdida de agua, y aparte se pierde, bueno, obviamente por la piel. Pero bueno, conclusión, formas de pérdida. Y falta de aporte, obviamente las dos formas de falta de aporte sería que no toman, que esa es la más común en las personas mayores, o que en una situación en la cual el individuo necesita un aporte parenteral, no se le da en forma adecuada. Entonces, formas en que puede producirse las deshidrataciones. Bien. La primera causa, dijimos, la primera causa de deshidratación por lejos es la diarrea. Por lejos, siempre. ¿Está bien? Y en chicos menores de 5 años tiene incluso elevada mortandad. No es tanto problema en los chicos, no es tanto problema la causa de la deshidratación como lo es la deshidratación. O sea que un chico tiene diarrea porque tiene un cuadro infeccioso.
Bueno, pero la infección, no me importa la infección. Hay que reponer agua y electrolitos. Eso es lo importante en el chico. No reponer, no importa que el chico, pero no le dio ningún antibiótico, no me importa. No, ese no es el problema. El problema es la deshidratación. ¿Cómo recomendarías vos lo de los electrolitos? ¿Ponerle sal al agua, por ejemplo? No, ¿O tiene que ser una bebida deportiva, por ejemplo? Dependiendo el grado de deshidratación que tiene el chico. O sea, una cosa es una deshidratación leve, que ahora les cuento, hay deshidratación leve, moderada y severa. Y depende de la tonicidad de esa deshidratación. En términos generales, las deshidrataciones comunes en una persona adulta y en un chico no tan chico se recuperan con bebidas hipertónicas, como puede ser un Gatorade o como puede ser bebidas con sales incluidas, que generalmente tienen glucosa, que la glucosa mejora la absorción de las sales, especialmente el sodio. Bueno, pero eso es lo habitual. Pero en los chicos, no, en los chiquitos menores de 5 años, tenemos que por ahí utilizar, si la deshidratación es muy leve, no. O sea, si una diarrea tiene 3 deposiciones diarreicas, bueno, está bien, dele Gatorade, señora, mamá, dale Gatorade, no hay problema. Ahora, si uno sospecha que la deshidratación es un poquito más intensa, ya hay que suministrar sales de rehidratación. Se llaman así, sales de rehidratación oral, SRO. Sales de rehidratación oral, que son sales disueltas justamente, sales, son minerales disueltos que vienen en un sobrecito y se disuelven en agua o en agua de la canilla, no tiene que ser agua mineral, y eso es lo que se le suministra al chico durante el día. Pero ellos tampoco serían tanto, esos son borderline, el problema son los chiquitos, los otros, que necesitan infusiones endovenosas. ¿Se entiende? Infusiones endovenosas para reponer los líquidos que pierde el chiquito. ¿Está bien? ¿Esto por qué? Porque los chicos tienen un 70% de ellos, los recién nacidos, tienen un 70% de agua. Perder poco volumen, o sea, pequeños volúmenes son volúmenes terribles para ellos, porque están hechos de agua. Son el hombre agua, son niños agua. En cambio, un anciano que tiene 60% o menos de agua, por ahí no es lo mismo las pérdidas. Igualmente, son los dos extremos de la vida en los que hay que tener total cuidado con la deshidratación. En el niño pequeño y en el anciano. El anciano, porque cuando llega el anciano al estado de deshidratación sintomático, ya estamos en un cuadro grave. Todos los ancianos, tienen algún grado de deshidratación. Muchas veces la gente pregunta, ¿y no está deshidratado el abuelo? Sí. ¿Y cómo? Y entonces, siempre está deshidratado el abuelo. El abuelo siempre está, ya de por sí está deshidratado porque tiene menos agua que la que tenía cuando era joven. Tiene 60% de agua en vez de tener 70% como tenía cuando era un bebé. Entonces ya de por sí tiene una deshidratación. Pero además, la forma de vida, las pérdidas, hacen que lógicamente tengan más tendencia a la deshidratación. Y siempre tienen algún grado de deshidratación. O sea que el anciano siempre tiene algún grado de deshidratación y el chico hay que tener mucho cuidado porque es muy factible que entre en un cuadro de deshidratación con facilidad. ¿Está bien? Bien. Las deshidrataciones pueden ser agudas cuando se producen en menos de 2 días de evolución, que esas son más comunes en los chicos, o pueden ser deshidrataciones prolongadas, que son más comunes en los ancianos. ¿Está bien? Bien. Ahora, de acuerdo a lo que se pierda de electrolitos y agua, entonces las deshidrataciones dejan al paciente en un estado determinado. Entonces las deshidrataciones pueden ser isosmolares, cuando la osmolaridad del plasma es la misma, lo que se ha perdido tanto líquido como electrolito. Las deshidrataciones pueden ser hipoosmolares, cuando se perdió más... ¿Isoosmolares? Isoosmolar, cuando la cantidad de electrolitos y de agua que se perdieron fueron similares, fueron proporcionales.